puntos notables. Es un tema que relaciona a los temas anteriores, como congruencias y circunferencia. Y también sus aplicaciones reales a lo que es fenómenos de concurrencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los mapas, observan la concurrencia representada con líneas así, de ríos, ¿no? O sea, como que un conjunto de líneas pasan por el mismo punto, ¿no? O también la formación justamente de los rayos, ¿no? Justamente hay un conjunto de fuerzas que llegan justamente a un mismo punto, ¿no? O también en física, ¿no? Justamente cuando hay concurrencia, justamente en la parte de estática, ¿no? De equilibrio, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es un punto notable en base a lo que viene a ser la concurrencia, o sea, un conjunto de líneas que pasan por un mismo punto, 3 o más líneas, ¿no? Que tienen la misma característica o la misma definición, ¿no? Muy bien, usualmente los puntos notables que vamos a estudiar son concurrencia de las líneas notables que hemos estudiado, ¿no? Pero de hecho hay mucha más concurrencia, ¿no? Muchos más puntos notables, ¿no? Muy bien, ¿no? Estudiamos el primero de los puntos, que es el llamado incentro, ¿no? De su nombre se pueden dar cuenta cierta característica, in viene de interior, ¿no? O sea, siempre está en la parte interna. Bueno, es el punto de concurrencia de las bisectrices interiores de todo triángulo. Por ejemplo, acá tenemos el triángulo ABC, hemos trazado dos bisectrices interiores, entonces vamos a verificar que la tercera bisectriz también llega a ese punto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que este par de ángulos deben ser iguales, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos a uno de ellos beta, hay que demostrar que él también es igual a beta. ¿Y cómo se demuestra eso? Decía que es en base a los temas anteriores, ¿no? Por ejemplo, tenemos un punto que está en dos bisectrices, entonces utilicemos el teorema de la bisectriz, ¿no? Que esta distancia, digamos que esta distancia le voy a llamar, por ejemplo, A, debe ser igual a esta otra distancia, ¿no? Por acá más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? No está muy bien dibujado. Esto viene a ser A para esta bisectriz. Ahora, para la bisectriz que parte de A, también estas distancias se van a repetir. Esta distancia, por acá le vamos a trazar con esta otra, más o menos por aquí sale algo así, más o menos. También van a ser iguales, ¿sí o no? Él también vale A. Y como aquí tienen que dos son iguales, quiere decir que los triángulos son congruentes y que este ángulo vendría a ser beta. Estamos observando que las bisectrices interiores se cortan en un mismo punto. A ese punto lo vamos a denominar incentro. En sus características, no se olviden, primera, que siempre está en la parte interna, y a este punto van a llegar todas las bisectrices interiores. ¿Qué más se observa? Que las distancias hacia los lados van a ser iguales. Muy bien, ¿no? Como son iguales, quiere decir que él es el centro de una circunferencia, ¿no? Entonces vamos a poner así, que a partir del triángulo inicial ya no graficamos las bisectrices, solamente nos concentramos en ese punto. Vamos a trazar una circunferencia de centro I, la cual va a ser tangente a los tres lados, ¿no? Más o menos algo así. Aproximadamente. Listo, ¿no? Muy bien, entonces este punto que se encuentra acá viene a ser el incentro, ¿no? Se pueden dar cuenta que equidista de los tres lados, ¿no? Esta circunferencia se va a llamar la circunferencia inscrita. C es la circunferencia inscrita que ya conocíamos del tema anterior, y su radio se denomina inradio. O sea, todo triángulo tiene su respectivo inradio. Muy bien, ¿no? A ver, aquí hay que recordar entonces propiedades de ángulo entre bisectrices, ¿no? Por ejemplo, acá se viene cada una de las propiedades, que la medida del ángulo A y C, esto es del tema de triángulos, el ángulo A y C serían 90 grados más la mitad de este ángulo, o sea que es 90 grados más beta. Hay que recordar esa propiedad, ¿no? Para el incentro. También vamos a poner uno más, el ángulo, por ejemplo, B y C, ¿a qué va a ser igual? A 90 grados más la mitad de este ángulo, sería más alfa. Y también el otro ángulo, ¿no? B y C serían 90 grados más teta. A ver, propiedades que se van a indicar cuando está trazada la circunferencia inscrita, ¿no? Una propiedad muy importante. Digamos que los lados del triángulo sean las longitudes A, B y C. Digamos que esto sea igual a C, que este ladito sea igual a A, todo este lado, y el lado AC sea igual a B. ¿Listo? Y también vamos a considerar que sea P el semiperímetro.
sea P igual a A más B más C sobre 2. Muy bien, entonces los segmentos que son conocidos es a partir de A hasta el punto de tangencia, que sea X, ¿no? A partir de B hasta el punto de tangencia. Estos segmentos, ¿no?, se asocian a la circunferencia inscrita, ¿no? Y la forma de mostrarlo simplemente es con circunferencia, ¿no? Este segmento es X, él también es X, él es Y, él también es Y, y así, ¿no? Perdón, acá le ponemos Z. Entonces, tanto el X, el Y y Z son conocidos, ¿no? Bueno, el X viene a ser, mucha atención, es el semiperímetro menos el lado opuesto. El Y va a ser igual al semiperímetro menos el lado opuesto. Y Z va a ser el semiperímetro menos el lado opuesto. O sea, todos de forma similar, ¿no? Muy bien, como se ha indicado, no es complicado su demostración, ¿no? Muy bien, pasemos a estudiar ahora el segundo punto notable, es el llamado excentro. ¿Cómo se define el excentro? Como el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores y una interior. Bueno, acá en el gráfico hemos trazado ya dos exteriores, dos bisectrices exteriores. Entonces vamos a verificar que la línea que parte de A va a llegar a este punto y también es bisectriz, ¿no? Entonces vamos a demostrar que si este ángulo, por ejemplo, es igual a X, ¿no?, el de aquí también es igual a X, ¿no? ¿Cómo se va a conseguir eso? En forma análoga a la anterior, trazando las perpendiculares, ¿no? Esta distancia, que le voy a llamar, por ejemplo, R, va a ser igual a esta otra distancia. Él también es igual a R, e igual a esta otra distancia. Y también es igual a R, ¿no? Mayúscula he puesto, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces estamos observando que para esta línea se cumple el teorema, ¿no? Estas dos distancias iguales, por lo tanto él también debe ser X. ¿Listo? Entonces ese punto E va a ser el excentro. Específicamente, excentro relativo al lado BC. O sea que se puede hacer lo mismo, por supuesto, con respecto a AB y con respecto a AC. Entonces todo triángulo tiene tres excentros. Indiquemos también una propiedad adicional, así como la anterior, son similares, ¿no?, sino que ahora está para la parte externa. A ver, debido a que el punto E equidista de los lados también, entonces se puede trazar una circunferencia denominada circunferencia X inscrita, ¿no? Tenemos que sea C. Acá ponemos C, viene a ser la circunferencia X inscrita. Su radio también se denomina X radio. Y finalmente, hay una propiedad similar a la anterior. Si consideramos los lados del triángulo, igual que el anterior, igualito, ¿no? Esto que sea C, este lado que sea B, y que este lado sea igual a A, también son conocidos cada segmento tangente. Pero el que nos va a interesar generalmente es la distancia de A hasta el punto de tangencia. Aquí, ¿no?, que es el punto de tangencia, por ejemplo, T, que sea igual a X. Ponemos aquí como propiedad, se cumple, ¿no?, que el X viene a ser igual a más B más C dividido sobre 2. O sea que ese X viene a ser el semiperímetro. Muy bien, ¿no? Y este segmento, bueno, ya como consecuencia del anterior, sería el semiperímetro menos C, y este segmento sería el semiperímetro menos B. Muy bien, ¿no? También recordar propiedades respecto a ángulo entre bisectrices, ¿no? Que este angulito de acá es 90 más la mitad de él, que este ángulo es la mitad de este otro, y así, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos dos puntos notables, el incentro y el excentro. Ahora estudiemos al circuncentro. Muy bien, ¿no? El circuncentro es el punto de concurrencia de las mediatrices de los lados. Pero en los problemas lo vamos a reconocer más que todo con una propiedad que se va a mencionar. Primero partamos de la definición, tracemos mediatrices, ubiquemos más o menos por acá su punto medio y tracemos la perpendicular, algo así. Esa línea que he trazado es la perpendicular en el punto medio, esa es la mediatriz de AC. ¿Listo? Vamos a poner así. Tracemos ahora la mediatriz de BC, aproximadamente, más o menos por aquí. ¿Listo? Esa es la mediatriz del lado BC, también es la perpendicular en el punto medio. ¿Listo?
Muy bien, entonces lo que vamos a demostrar es que la otra mediatriz llega a este punto, ¿no? Para eso nos valemos del teorema que nos han olvidado de la mediatriz. A ver, esa distancia le vamos a poner R, va a ser igual a esta otra distancia, él también es igual a R, e igual a esta otra distancia, él también es igual a R. ¿Listo? Por lo tanto, el triángulo que se ha formado es isósceles, o sea que la altura también es mediana, y esa recta que se va a trazar viene a ser también mediatriz para el lado AB. Conclusión, este punto es el denominado circuncentro. Lo ponemos acá, o es el circuncentro. Pero hemos considerado un triángulo acutángulo. Hay propiedad de circuncentro con la cual lo vamos a reconocer siempre, es que el segmento OA es igual al segmento OB e igual al segmento OC. Muy bien, ¿no? El circuncentro cumple esa propiedad, ¿no? Muy bien, ¿no? Y como equidista de todos los lados, quiere decir que se puede trazar una circunferencia que pasa por A, B y C. ¿Claro que sí? Entonces vamos a trazar por acá la circunferencia. ¿Listo? Muy bien, el triángulo inicial estaría más o menos por aquí. ¿Listo? Este es el triángulo inicial, el triángulo ABC. El circuncentro está por aquí más o menos, está en la parte interna porque es acutángulo. Muy bien, ¿listo? Y la propiedad que nos va a interesar es justamente la que une ese circuncentro con dos vértices. Voy a elegir por fines de gráfico los puntos A y C, pero pueden ser cualquier otro par de vértices. Entonces, la medida de este ángulo, que le voy a llamar, por ejemplo, Z, se relaciona con este ángulo, que le voy a llamar beta. ¿Cuál va a ser la propiedad? Lo ponemos aquí, se cumple que ese ángulo de medida Z, atención, va a ser igual a 2 veces beta. Como el punto O equidista de los vértices, digamos que sea esto R, él también es R, él también es R, entonces ese punto equidista de los vértices, él viene a ser su circuncentro. O sea que para el triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Ahora veamos el caso del triángulo obtusángulo. Se sabe que si trazo el diámetro, este arco es 180, ¿sí o no? Entonces, si voy un poco más arriba, ¿no? Entonces este arco es más que 180 y el ángulo que se encuentra acá sería más que 90. Entonces, con toda seguridad, este triángulo que estoy dibujando es un triángulo obtusángulo. ¿Listo? Entonces acá ponemos alfa. Alfa es mayor que 90, es un triángulo obtusángulo. Y este puntito es el llamado circuncentro. ¿Listo? ¿Por qué circuncentro? Porque equidista de todos los vértices, ¿no? OP es igual a OQ y es igual a OR. Muy bien, entonces ponemos así. Ese punto viene a ser su circuncentro. Entonces el circuncentro para todo triángulo depende de del tipo de triángulo, ¿no? También la propiedad, ¿no? Si este ángulo mide alfa, le ponemos otro valor. Si este ángulo mide B doble, este ángulo de acá sería el doble, ¿no? O sea, se sigue cumpliendo la propiedad que se mencionó, ¿no? Muy bien, entonces el triángulo para el circuncentro va a depender del tipo de triángulo, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a ver el ortocentro, ¿no? Y el ortocentro viene a ser el punto de concurrencia de las alturas. Y también ese punto va a depender del tipo de triángulo. Vamos a comenzar con el triángulo acutángulo, ¿no? Donde todos ellos son menores que 90. O sea que si trazo la altura a partir de B, va a estar en la parte interna, ¿listo? Les unen las alturitas. A partir de A trazo otras alturas, también en la parte interna, hasta que se van a cortar internamente. Entonces se verifica que esta tercera línea también es altura. ¿Cómo se demuestra eso? ¿No? Con cuadriláteros inscriptibles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a indicar aquí de frente que este ángulo es 90. Entonces este punto se va a denominar ortocentro, ¿no? Que indicamos así, H viene a ser el ortocentro. Muy bien, no olviden que su ubicación va a depender del tipo de triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad se va a cumplir generalmente para el ortocentro? Cuando unen el ortocentro con dos vértices, este ángulo que le voy a llamar X, ¿de acuerdo? Ese angulito se relaciona con el ángulo en el vértice B, aquí, con él. Tenemos que ser igual a alfa, ¿listo? ¿Cuál es la propiedad de ellos dos? Es fácil darse cuenta,
acá es x, como es 90 y 90, entonces se cumple que x más alfa es igual a 180 grados. ¿Listo? Muy bien, allá son justamente ángulos suplementarios. A ver, ¿qué ocurre ahora en el triángulo rectángulo? En todo triángulo rectángulo, ¿quién va a ser su ortocentro? Trazo la altura a partir de B, sino que es la misma línea. Trazo la altura a partir de C, también es la misma línea. En conclusión, ese punto A viene a ser el ortocentro. O sea que el ortocentro para un triángulo rectángulo es el vértice del ángulo recto. ¿Listo? Muy bien. Finalmente, a ver, para el triángulo obtusángulo, ¿dónde está ubicada su ortocentro? Muy bien. Como este ángulo es mayor que 90, entonces vamos a verificar si prolongan esta línea, trazan la altura a partir de B, sería esta línea, solamente esta línea. La altura a partir de C, también prolongamos, tenemos acá la perpendicular, ¿listo? Tenemos dos alturas, y así como esta no se cortan, pero también en la concurrencia es válida la extensión, ¿no? O la prolongación. Prolongan estas dos líneas, ¿listo? Entonces, este puntito de acá viene a ser el ortocentro. Digamos aquí, el punto P es el ortocentro del triángulo obtusángulo ABC. Hasta está en la parte externa, por supuesto, ¿no? Para este triángulo, que está aquí, ¿no? Esta región triangular, su ortocentro está afuera. Y si estás en la otra altura, de hecho va a pasar por ese punto, ¿no? Prolongamos acá y llega a ese punto. O sea, en las tres alturas, al extenderlas, se cortan en un mismo punto. Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a estudiar el último punto notable, que es el baricentro. Muy bien, ¿no? Más que todo es significado físico, ¿no? El término de bari, ¿no? Bari, ¿no? De peso, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos acá un triángulo cualquiera y vamos a trazar sus respectivas medianas. ¿Listo? Trazamos una mediana. Bien, la mediana llega al punto medio del lado opuesto, voy a ponerla así, B y B. Esta otra mediana también llega al punto medio del lado opuesto, le ponemos A y A. ¿Listo? Muy bien, entonces para comprobar justamente la concurrencia, basta demostrar que cada dos medianas se cortan en la misma relación. Como él es punto medio y él es punto medio, entonces va a estar claro que esta línea es la base media, ¿no? Acá le ponen, por ejemplo, C, esto sería el doble. Y aquí aplicamos algo ya de, puede ser o semejanza o también puede ser congruencia, trazando otra base media. Muy bien, entonces lo que se va a cumplir es que la relación es de 1 a 2. Entonces acá también viene a ser de 1 a 2. Acá también es de 1 a 2. ¿Listo? Muy bien, o sea que cada dos medianas se van a cortar en esa relación, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Entonces la tercera línea, que parte de aquí, también debe ser mediana, ¿no? ¿Listo? Es el punto L, que le ponemos C y C. Y también acá va a ser de 1 a 2. ¿Listo? Entonces este puntito que se encuentra siempre en la parte interna y también ya sale su propiedad, se va a denominar el baricentro. ¿Listo? Baricentro. Muy bien, ¿cuál es la propiedad más resaltante? La relación de 2 a 1 desde el vértice, ¿no? Que AG es el doble de GN, BG es el doble de GM, ¿no? Finalmente CG es el doble de GL. Muy bien, son las propiedades entonces, principales para el baricentro. Bien, continuemos ahora con los problemas sobre puntos notables. A ver, el ejercicio número 1 le dicen en el gráfico el punto I es el incentro y nos piden calcular X. ¿Listo? Tenemos como datos numéricos este ángulo mide 70 grados y el ángulo aquí mide 80 grados. Muy bien, ¿cuál va a ser la idea? Solamente recordar que en un triángulo cuando se ubica el incentro, allá, las líneas que llegan a él sabemos que son bisectrices interiores, así. Entonces, si este ángulo, por ejemplo, mide X, este ángulo aquí se conoce, ¿sí o no? Vemos que es igual a un Z. La propiedad que hemos indicado es que Z es 90 grados más la mitad de X, ¿no? Esto es lo que podemos usar aquí, ¿no? Para ese triángulo, como él es el incentro, allá, este ángulo de aquí sería 90 grados más la mitad de X. 90 grados más
x medios, ¿no? Por opuesto puede vértice, sino que también es 90 grados más x medios. Entonces, ¿qué tendríamos? Que para este cuadrilátero, ¿no?, se puede aplicar la propiedad de triángulos, ¿no? Esa propiedad de suma de ángulos, ¿no?, que denominan el pez, ¿no? Sería así, ¿no? X más 90 grados más x medios. Esto viene a ser 70 grados más 80, ¿sí o no? Listo, ¿no? Además ya es operar. Tenemos acá x más x medios, sino que eso es 3x medios. Y esto va a ser igual, este 90 para llegar a restar, acá sería 150 menos 90, el cual sería 60 grados. Muy bien, entonces ahí ya se puede calcular x, simplemente simplificamos, sacamos tercia, acá sería 20, acá es 1, y estos dos van a multiplicar, y tendríamos entonces que el x vendría a ser 40 grados. ¿Listo? Muy bien, propiedad, ¿no? Solamente recordar esto, ¿no? X es, el ángulo de aquí es 90 más la mitad de este ángulo, ¿no? Muy bien, veamos la segunda aplicación. En el gráfico E es el excentro para el triángulo mostrado, para el triángulo acá debe ser ABC, ¿no? ¿Listo? Para el triángulo ABC. Y con eso nos piden calcular cuánto es θ, ¿no?, la medida de ese ángulo. Ahora, recordemos que es el excentro, ¿no? Justamente esas líneas que llegan a él vienen a ser bisectrices, bueno, dos exteriores y una interior, ¿no? Entonces, para este triángulo, entonces, como ese punto es el excentro, entonces si prolongamos la línea CA, entonces para el triángulo esto es bisectriz exterior, ¿no? Entonces, si él es 60, él también tiene que ser igual a 60, ¿sí o no? Por lo tanto, este angulito de acá, como todo 180, también es 60. En forma similar para CB, prolongamos CB. Esta línea también tiene que ser bisectriz exterior. Entonces, si esta línea es bisectriz y él es 70, él también tiene que ser 70 grados, ¿no? Con lo cual, como todo 180, quiere decir que este ángulo de aquí viene a ser 40. Muy bien, ¿no? Para hallar este ángulo, sino que hace falta esto, ¿no? Pero notamos que en el triángulo ABC, que tendríamos que como él es 60 y él es 40, entonces la medida del ángulo ACB, ¿sí, no?, el ángulo ACB sería, ¿no?, 80, ¿sí, no?, porque él es 60 y 40 suman 100, con esto tiene que sumar 180, o sea que esto viene a ser 80. Por lo tanto, como esta línea es bisectriz, acá sería 40 y también es 40. Con lo cual, vemos que este es el punto L. Ahora en el triángulo ALC, que tendríamos que ese ángulo θ sería la suma de 60 y 40, ¿no?, por ángulo externo, ¿cierto? ¿No? Este triángulo aquí, ALC, él es la suma de los dos, por lo tanto, θ sería igual a 100 grados. Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, ejercicio número 3. Ahora es un problema que hay que graficar. Le dicen en un triángulo ABC y es el incentro y O es circuncentro. El ángulo en A vale 20 y el ángulo en B es 110, ¿no? Entonces, es un triángulo obtusángulo. Entonces, grafiquemos más o menos el triángulo. Algo así, un triángulo obtusángulo. ¿Listo? Sería entonces, acá le ponemos A, B y C. ¿Listo? El ángulo en A le dicen que vale 20 grados. El ángulo en B le dicen que es 110. Con ello, sino que es fácil darnos cuenta que el tercer ángulo viene a ser, ¿no?, entonces 110, si él es 20, sería 130, con él suma 180, o sea que esto vendría a ser 50 grados. Muy bien, entonces para este triángulo hay que ubicar dos puntos notables, ¿no? El incentro, que sabemos que está en la parte interna, y el circuncentro. El incentro no hay problema, ¿no? Es fácil ubicarlo. El problema siempre es cuando es obtusángulo para el circuncentro. El circuncentro más o menos va a estar en la parte externa por aquí, tal como... Y recuerden la propiedad que si es circuncentro, allá estas distancias van a ser iguales.
¿Listo? Distancias iguales. Muy bien. Lo que nos piden calcular es la medida del ángulo formado, a ver, a partir de, bien, el ángulo IAO, ¿no? A partir de acá, ¿no? Por acá estaría el incentro, digamos por acá, ¿no? Sería el ángulo IAO. Entonces trazamos la línea IA. Como ese punto es el incentro, sino que esta línea viene a ser bisectriz. ¿Listo? Acá sería 10 y él también es igual a 10. Entonces ponemos aquí primero, nos piden calcular la medida del ángulo IAO. Muy bien, ¿no? Entonces ya tenemos parte de lo que nos piden, ¿no? Sería IAO, entonces faltaría este angulito de aquí. Muy bien, ¿listo? Ahora como ya hemos dicho ángulo, ¿no? ¿Listo? Entonces, como se ha indicado que él es el circuncentro, ya que tenemos distancias iguales, esto es R, él también debe ser R, él también es igual a R. ¿Listo? Entonces, la propiedad, ¿no? Es como si él fuera el centro de una circunferencia. Si este ángulo vale 50, este angulito de acá viene a ser 100. ¿Listo? Él es 100, ¿no? Muy bien, no está muy bien dibujado, pero todo este triángulo que se encuentra acá es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Entonces ponemos así, el triángulo AOB es un triángulo isósceles donde se conoce un ángulo, por lo tanto se conocen los otros dos, ¿sí o no? Como este ángulo vale 100, los otros dos ángulos vienen a ser 40 y también debe ser 40, ¿sí o no? Entonces este angulito de acá que falta sería 20, ¿no? Claro, todo es 40, ¿no? Bueno, con lo cual ya se puede calcular el ángulo IAO, ¿sí o no? El ángulo IAO sería igual a la suma de 10 y 20, ¿sí o no? Entonces sería 10 grados más 20 grados, la respuesta sería 30 grados. Muy bien, ¿no? La pregunta número 4, atención, la pregunta 4, también es un problema para graficar. Le dicen que se tiene un triángulo ABC, donde AB es igual a BC, o sea que es un triángulo isósceles, ¿sí? Digamos algo así. Triángulo ABC. Así, ¿no? Dice ABC. Dato AB es igual a BC. ¿No? Estos dos lados son iguales. Le dicen luego que se va a trazar la altura BH. Altura BH. Más o menos por aquí. Recuerden que en el triángulo isósceles la altura respecto a la base también es mediana, ¿sí o no? Cumple que este lado es igual que él. ¿Listo? Luego se traza la mediana AM. Desde A ubiquemos el punto medio en mediana AM. Quiere decir entonces que este lado es igual a este otro. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Con eso le dicen que esas dos líneas se van a cortar en el punto P. Y el dato es que PM es igual a la raíz cuadrada de 2, con lo cual nos piden calcular BH, como hace aquí, nos piden calcular BH, y es dato que el ángulo BPM es 45, a ver, BPM, allá este ángulo mide 45, por supuesto también es 45, ¿no? Muy bien, ¿no? Con lo cual, ¿qué tendríamos? Observe que para el triángulo grande, esta línea es mediana, esta línea es altura, pero también es mediana, ¿sí o no? Entonces, punto de corte de dos medianas, significa que el punto P va a ser para el triángulo grande el baricentro, ¿sí o no? Baricentro. ¿Listo? Entonces, como el punto P es el baricentro, entonces indicamos así, por propiedad, una propiedad del baricentro, que AP, observen esta línea de acá, es el doble de él, ¿sí? AP sería el doble de PM. ¿Listo? Entonces tendríamos que AP sería 2 por la raíz cuadrada de 2. Claro, porque él es raíz 2, ¿no? Sería 2 por la raíz de 2, ¿no? Por lo tanto, para este triángulo que se encuentra aquí, me está sombreando, ese triángulo es notable, ¿sí? El triángulo AHP es notable de 45 grados. Como se conoce la hipotenusa, notable de 45,
Como se conoce la hipotenusa, que es 2 raíz 2, acá sería 2, y él también sería 2, y por supuesto de acá también es 2, ¿no? Pero en realidad el que nos interesa es el segmento PH, ¿no? Que como punto P es el baricentro, también tendríamos que el segmento BP es el doble del segmento PH. O sea que BP, ¿cuánto sería? Como PH vale 2, esto vendría a ser 4, ¿sí, no? Con lo cual ya se conoce la altura BH, ¿sí? Por lo tanto BH sería la suma de 4 y 2, ¿no? O sea que todo esto sería entonces 6, ¿listo? Muy bien, ¿listo? A ver, pregunta número 5, pregunta 5. A ver, le dice en el gráfico ABCD es un paralelogramo donde H es ortocentro para el triángulo BCD, con lo cual nos piden calcular cuánto es X, ¿no? ¿Listo? Sabiendo que este ángulo de acá viene a ser 4X. Muy bien, ¿listo? Entonces hay que resolver este ejercicio. Partimos así, nos piden calcular X. Muy bien, debido a que él es el ortocentro, convenientemente hay que trazar las líneas que pasan por él, ¿no? DH, BH o CH. Sino que nos convendría inicialmente la línea, por ejemplo acá, ¿no? BH. Y trazan BH, bueno, esta línea es altura, ¿no? CH como que no nos conviene porque no se relaciona con el X. Acá ya tenemos un triángulo rectángulo para 4X, ¿no? También la línea DH es altura, ¿sí? Muy bien, ¿no? Pero atención, ¿no? Debido a que es un paralelogramo, como esas líneas son alturas, si acá es 90, sino que aquí también debe ser 90, ¿no? Si esto es 90, él también debe ser 90. Eso quiere decir que este cuadrilátero, estoy sombreando, el cuadrilátero ABHD es un cuadrilátero inscriptible. Cuadrilátero inscriptible. Por lo tanto, como es un cuadrilátero inscriptible, el ángulo X se repite, ¿no? La propiedad que está indicado, el llamado rebote, ¿no? ¿Listo? Entonces tendríamos ya que la medida del ángulo DBH es igual a X. Por lo tanto, tenemos que este sea el punto S. En el triángulo BSD, triángulo rectángulo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería así, ¿no? X más 4X es igual a 90 grados. ¿Listo? X más 4X es igual a 90, con lo cual 5X igual a 90 y el X sería igual a 18 grados. Muy bien, entonces sería la respuesta para la pregunta 5, ¿no?